Reddit pregunta: ¿qué fue lo que se arruinó porque demasiada gente se enteró de ello? Los carritos de comida solían ser una forma mucho más económica de conseguir algo rico para comer. Ahora, en algunos lugares, te cobran hasta $20 por 2 simples tacos suaves, sin acompañamientos ni nada extra. La idea original detrás de este negocio era bastante sencilla: ofrecer comida de calidad sin tener que asumir todos los enormes gastos que implica mantener un restaurante tradicional. Gracias a eso, cualquier persona con una buena receta y ganas de trabajar podría abrirse camino en el mundo de la gastronomía y vender comida a precios accesibles. Con el tiempo, mucha gente se dio cuenta de que eso era cierto. También descubrieron que podían reducir ciertos costos operativos, aprovechar la popularidad del food truck y aún así cobrar precios cada vez más altos. En muchos casos, el enfoque pasó de servir comida excelente a precios razonables a intentar aprovechar una tendencia que estaba de moda. Sin embargo, todavía existen excepciones. Cerca de donde vivo hay un food truck que vende las mejores carnitas que he probado en toda mi vida. Por $8 te sirven 4 tacos bien cargados, acompañados de esas deliciosas tiras de zanahorias encurtidas, algunos pimientos asados y un par de vasitos con salsa verde y roja. Como allí tan seguido que bromeo diciendo que estoy ayudando a pagar la universidad de sus hijos. En mi pueblo, la gente defendería ese lugar con una pasión casi legendaria. Es uno de esos negocios que se ganaron la lealtad de toda una comunidad. Y, para ser justos, no fue únicamente una moda gastronómica lo que cambió la situación de los food truck. Obtener licencias, permisos y espacios donde estacionar puede resultar muy costoso. A eso hay que sumarle el aumento constante de los precios de los alimentos, el combustible y la mano de obra. Comprar ingredientes a través de distribuidores mayoristas no representa el ahorro que significaba antes. El problema no es necesariamente que demasiada gente lo descubriera, es que prácticamente todo se ha vuelto más caro. Lo que hace algunos años costaba entre $6 y $10, ahora fácilmente puede costar entre $12 y $20. Dicho esto, pagar $20 por apenas 2 tacos suaves y sin guarniciones sigue pareciéndome una exageración. Si conoces un lugar que cobre eso, avísame para asegurarme de no visitarlo jamás. Aún así, es innegable que los precios de muchos food truck prácticamente se han duplicado, al igual que han ocurrido con casi todo lo demás. Y sinceramente, pagar entre $5 y $6 por un solo taco me parece excesivo, sin importar si viene de un food truck o de un restaurante tradicional. Mi padre adora cocinar. De hecho, creo que era su mayor pasión. Era especialmente bueno preparando esa comida clásica de restaurantes: hamburguesas, papas fritas, desayunos abundantes y platillos sencillos pero deliciosos. Le encantaba hacerlo. Cuando yo era pequeño tuvo un restaurante, aunque lamentablemente el negocio no funcionó como esperaba. A principios de los años 90, cuando yo era adolescente, encontré una persona que estaba vendiendo su concesión móvil de comida. El trato incluso incluía algunos contratos ya establecidos, así que había trabajo asegurado desde el primer día. Recuerdo que era bastante divertido atender pedidos desde la ventanilla, servir bebidas y ayudar con las tareas diarias. También fue una experiencia que me enseñó el valor del esfuerzo y la disciplina, porque casi siempre hacía mucho calor y el lugar estaba lleno de clientes. Si mi padre todavía estuviera aquí, estoy convencido de que se lanzaría de lleno al negocio de los food truck. Y lo haría de la misma forma en que siempre cocinó, cobrando precios razonables y sirviendo comida sencilla, abundante y sabrosa. Hoy en día parece que muchos negocios sienten la necesidad de convertir cada plato en algo extravagante o excesivamente sofisticado. Pero, sinceramente, a veces solo quiero una hamburguesa sencilla y unas buenas papas. No necesito ingredientes exóticos, especies infusionadas ni una salsa artesanal presentada con extrema delicadeza sobre un pan brioche gourmet. Dame una hamburguesa con carne, queso y cebolla en un pan clásico y seré una persona súper feliz. Las tiendas de manualidades de antes tenían sobre todo, ya sabes, cosas de manualidades y materiales de arte. Ahora están llenas de un montón de porquería de decoración para el hogar estilo Walmart y la sección de manualidades ya está bastante recortada, hasta el fondo.
y reemplazan buenos insumos para arte con esa basura barata de imitación. Hobby Lobby antes tenía insumos reales para arte: Liquitex, Winsor & Newton y Startler. Ahora ya es pura de esa basura barata de imitación. Antes pasaba por alto sus prácticas corporativas bien insanas, por lo que yo creía que era una selección de acciones con principios. Pero ahora ni eso. Son una mier ahora. Mier por todos lados. Airbnb. Todavía recuerdo los primeros años, cuando la plataforma era algo realmente increíble. Luego creció de forma explosiva, y con el tiempo terminó afectando de manera significativa el mercado de alquiler a largo plazo en muchas ciudades. Mi exnovia y yo usábamos Airbnb con mucha frecuencia hace unos 9 años, porque vivíamos a distancia y solíamos planear viajes juntos. Una de las mejores experiencias que tuvimos fue quedarnos en una habitación dentro de la casa de unos anfitriones. No solo nos ofrecieron un lugar donde dormir, sino que también nos prepararon el desayuno, nos recomendaron lugares para visitar y cosas para hacer en la zona, y pasamos varias tardes conversando y conviviendo con ellos. Eran personas realmente amables. Después de eso no volví a usar Airbnb de la misma manera, y me da cierta nostalgia ver cuánto ha cambiado desde entonces. En mi ciudad, ahora los alquileres temporales están mucho más regulados. En muchos casos solo se permiten si el propietario vive en la misma vivienda, lo que limita bastante la disponibilidad. En teoría, esto ayuda a controlar el mercado, pero en la práctica también hace que los precios suban y que el acceso a este tipo de alojamiento sea mucho más difícil. Con el tiempo, parece que la plataforma terminó quedando atrapada en ese mismo problema. Los precios actuales son mucho más altos de lo que solían ser. Recuerdo haber alquilado una cabaña completa en una zona turística para la boda de unos amigos por unos $120 al día, y en ese momento parecía una ganga. Hoy en día, algo así sería impensable a ese precio. Algo similar ocurrió en otras plataformas como Uber y los servicios de delivery. Al principio, Airbnb se basaba en una idea simple: si tienes espacio extra, puedes alquilarlo y generar ingreso adicional. Uber funciona con una lógica parecida. Si ya estás conduciendo, puedes aprovechar el viaje para ganar algo de dinero extra. Pero con el tiempo, ambas ideas evolucionaron. Lo que empezó como ingresos complementarios se convirtió en trabajos completos y en industrias enormes, con sus propios problemas y complejidades. Al principio de Airbnb tuve algunas experiencias realmente buenas, incluyendo una estancia en una propiedad recién legalizada en Colorado que incluso ofrecía pequeños extras bastante curiosos, como un área de cultivo y otras comodidades poco habituales. Sin embargo, con el paso de los años, todo se ha vuelto mucho más caro y en muchos casos más complicado. Hoy en día no solo pagas más por el alojamiento, sino que también te encuentras con una larga lista de reglas, requisitos y tareas que debes cumplir simplemente para poder quedarte como huésped. Lo que antes se sentía sencillo y acogedor, ahora muchas veces se percibe como un proceso rígido y costoso. Ex vendedor. Dejó eso hace un par de años. Muchos vendedores baratos de afuera contaminaron el sitio con puro asco total. Etsy también se metió de cabeza en básicamente socavar ellos mismos a sus vendedores. Ahora, cuando buscas algo, a un lado o abajo de la página te muestra otros artículos de lo mismo, que salen muchísimo más baratos. Claro, la calidad es una basura de esos vendedores de tercer partido, de los peorcitos. Conozco a un par de personas que le fue bien en Etsy hace como 5 o 10 años, pero ya no venden ahí. No valía la pena ni el tiempo, ni el costo, ni el dolor de cabeza, ni etcétera. Etsy solía ser un lugar fantástico para encontrar productos únicos, creativos y hechos a mano. Era el sitio perfecto para comprar artículos originales directamente de artistas, artesanos y pequeños emprendedores. Sin embargo, con el paso de los años, gran parte de ese encanto parece haberse perdido. Hoy en día, la plataforma está repleta de productos baratos fabricados en masa, muchos de los cuales podrían encontrarse en cualquier otra tienda en línea. Recuerdo una experiencia que tuvo mi esposa con uno de esos vendedores. Había comprado una torre para gatos anunciada como hecha en Estados Unidos. Naturalmente, pensamos que se trataba de una pieza fabricada por algún pequeño negocio local o un artesano independiente.
cuando llegó el paquete y lo abrimos, la realidad fue muy diferente. Era una torre para gatos de cartón prensado, enviada en formato desarmable y fabricada en una planta industrial de China. De hecho, algunas de las piezas todavía tenían etiquetas y pegatinas con caracteres chinos directamente de la fábrica. Mi esposa dejó una reseña completamente honesta. Comentó que el producto tenía una calidad aceptable, pero también señaló que claramente se trataba de un artículo producido en masa en China y que, por lo tanto, no encajaba con la imagen de un producto artesanal ni con la descripción de hecho en Estados Unidos. El vendedor no se lo tomó nada bien. Comenzó a discutir argumentando que el producto sí calificaba como estadounidense porque él había realizado el diseño en Estados Unidos. Según su lógica, el hecho de contratar una fábrica china para producirlo y enviarlo directamente a los clientes no invalidaba la afirmación de Made in USA. Personalmente, no tengo ningún problema con que alguien quiera ganarse la vida vendiendo productos. Lo que me molesta es cuando intentan presentarse como pequeños artesanos independientes cuando en realidad su negocio funciona más como una versión reducida de una gran tienda de comercio electrónico. La diferencia principal es el tamaño de la operación, no necesariamente la forma en que funciona. Ese tipo de situaciones reflejan perfectamente lo que le ocurrió a Etsy. Antes sentías que estabas comprando algo directamente de la persona que lo había creado. Ahora, muchas veces tienes que convertirte en investigador para averiguar si el artículo realmente fue hecho a mano o si simplemente es otro producto fabricado en masa con un enorme aumento de precio. A principios de los años 2000, Etsy era increíble. Yo mismo vendía bastante arte allí. La plataforma estaba llena de ilustraciones originales, artesanías auténticas, ropa confeccionada a mano y joyería creada por artistas independientes. Era una comunidad con identidad propia. El primer gran cambio llegó cuando comenzaron a permitir la venta de ropa y otros artículos fabricados industrialmente. Poco a poco, la línea entre lo artesanal y la producción masiva empezó a desaparecer. Pero el golpe definitivo llegó cuando decidieron competir con otros mercados en línea permitiendo la venta de productos vintage. A partir de ese momento, prácticamente cualquier objeto podía tener cabida en la plataforma. Por eso, sinceramente, no creo que Etsy se haya arruinado porque demasiada gente la descubrió. Más bien, pienso que la empresa tomó una serie de decisiones que fueron alejándola de aquello que la hacía especial. Sigo a muchos artistas y creadores independientes en Internet, y una enorme cantidad de ellos han cerrado sus tiendas en Etsy durante los últimos años. Algunos mencionan el aumento constante de las comisiones. Otros hablan de problemas con pagos retenidos durante largos periodos, dificultades para comunicarse con el soporte técnico o incluso cierres repentinos de negocios legítimos sin explicaciones claras. Y esos son solo algunos ejemplos de una lista mucho más larga de problemas. Todavía recuerdo cuando la plataforma cobraba tarifas adicionales a los vendedores y los compradores llegaban a sus productos desde búsquedas realizadas en Google. Muchos creadores sintieron que estaban siendo penalizados por algo que escapaba completamente a su control. Al final, cuando una plataforma comienza a priorizar únicamente los ingresos por encima de la experiencia de sus usuarios, las consecuencias terminan siendo evidentes. Los vendedores más honestos se cansan, los artistas se marchan y quienes permanecen suelen ser aquellos que mejor saben aprovechar las grietas del sistema. En muchos sentidos, Etsy terminó creando sus propios problemas. Hoy parece enfocada principalmente en maximizar ganancias a costa de los vendedores, obligándolos a invertir en publicidad, cobrando tarifas cada vez más complejas y quedándose incluso con una parte de los costos de envío. En una sola venta pueden acumularse varias comisiones distintas, reduciendo significativamente las ganancias de los creadores. Como resultado, el crecimiento de la plataforma ya no necesariamente significa más oportunidades para los artesanos. En muchos casos, simplemente significa más ingresos para Etsy. Las cartas de Pokémon. Lo que alguna vez fue un simple hobby de intercambio entre niños, hoy se ha convertido en algo completamente diferente. Actualmente hay personas que las tratan como objeto de inversión, comprando grandes cantidades para revenderlas a precios inflados. También hay revendedores que viven de esto, y la demanda ha llegado a niveles tan altos que, en algunos casos, se han reportado situaciones extremas de conflictos e incluso robos relacionados con colecciones valiosas. Lo que antes era un juego y una afición ahora se siente mucho más tenso y competitivo. En algunas tiendas, incluso, las cartas desaparecen casi al instante. Muchos supermercados tienen estantes vacíos o máquinas de venta que constantemente están sin stock o fuera de servicio. Y uno no puede evitar preguntarse,
¿En qué momento un solo sobre pasó a costar tanto dinero? Al final terminé quedándome con la colección que ya tenía, porque todo el ambiente alrededor del hobby se volvió tan extraño que incluso resultó incómodo comprar en público. Mi esposo y yo empezamos a coleccionar cartas de One Piece buscando precisamente eso, un pasatiempo tranquilo después del nacimiento de nuestros hijos. Sin embargo, con el tiempo, también vimos cómo ese mercado empezaba a atraer a revendedores. Ahora, quienes simplemente queremos de disfrutar de la colección, nos encontramos con dos opciones: pagar precios inflados o intentar correr entre varias tiendas al día de lanzamiento para conseguir algunos sobres sueltos. Con niños pequeños en casa, tampoco tenemos tiempo para participar en torneos o comunidades activas, y muchas tiendas de cartas locales priorizan vender productos completos únicamente a sus jugadores más habituales. Eso hace que la experiencia sea aún más difícil para coleccionistas casuales. Por eso no es raro ver kioscos o estantes en tiendas grandes completamente vacíos. Cada vez que voy al supermercado, mi hijo de 7 años me pide cartas de Pokémon, pero ya ni siquiera tengo que decir que no, simplemente no hay. Y lo más triste es que, con el tiempo, ese interés empieza a desaparecer. Para muchos niños, el hobby deja de ser algo accesible o visible, y simplemente deja de formar parte de su infancia. Siempre habrá personas que intenten especular con estos productos, pero la pregunta es qué ocurre cuando las nuevas generaciones dejan de involucrarse por completo. Tal vez, con el tiempo, el propio mercado se alimente solo de revendedores y coleccionistas, perdiendo a su público original. Yo viví la primera etapa de Pokémon cuando salió, entre los 10 y 11 años. Fue una época intensa, había emoción, conflictos, intercambios constantes y también caos. Había niños que mentían o engañaban por cartas, otros que robaban y, en caso más extremo, incluso se dieron problemas serios en algunas ciudades. Recuerdo que en las escuelas los maestros tenían que intervenir, y en algunos casos incluso llegó la policía para tratar de controlar el desorden. Pero, al mismo tiempo, era increíble. Cada lanzamiento generaba una emoción enorme. Si alguien conseguía una carta rara, se formaba inmediatamente un círculo de niños alrededor, todos gritando, negociando e intentando intercambiar. Era un mundo desordenado, sí, pero también lleno de entusiasmo, donde nadie realmente entendía del todo cómo se jugaba, pero todos querían participar. Me voy a apartar de Airbnb y agregar un subconjunto, un tips. Antes los tips eran así porque te daban buen servicio, interacción amable y en general era un gusto tratar con ellos. Ahora, hasta Airbnb se subió al carro con los tips, llegando al punto de imponer un tips obligatorio para fiestas de más de 3 personas en ciertos lugares. Y mira, ahora hasta las empresas grandes están pidiendo tips al momento de pagar en línea. Cuando todos ya se dieron cuenta de que Airbnb, la gente empezó a hacer de todo menos comprar botes de basura y tratar de rentarlos. Basurero de 2 recámaras, buena ubicación a poca distancia del centro comercial. Vecindario tranquilo hasta las 6:40, cuando pasa el camión de la basura. Las ferias locales de productos artesanales solían ser lugares fantásticos para encontrar artículos únicos, hechos a mano por personas talentosas de la comunidad y a precios bastante razonables. Era una excelente manera de apoyar a artistas y emprendedores locales mientras descubrías cosas originales que no encontrarías en una tienda común. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de estas ferias han cambiado bastante. En lugar de estar llenas de creadores auténticos, ahora algunas están saturadas de productos importados de baja calidad o de vendedores oportunistas que intentan aprovecharse tanto de los compradores como de los verdaderos artistas. Aunque también hay que reconocer que las cuotas de participación, los seguros y otros gastos representan una carga económica importante para muchas personas que realmente crean sus propios productos. Por donde vivo se organizan muchísimas ferias de arte y artesanías durante el verano y el otoño. Mi favorita, curiosamente, encontró una solución bastante inteligente para este problema. La feria principal, que se realiza en el centro de la ciudad, está reservada exclusivamente para artistas y artesanos que crean sus propias obras. Los organizadores revisan el historial de cada participante, sus tiendas en línea, galerías de trabajos anteriores, firmas en las piezas y otros elementos que demuestran que realmente son los creadores de lo que venden. Mientras tanto,
Los vendedores que simplemente desean comercializar productos o revender artículos pueden participar en una feria paralela que se realiza al mismo tiempo en otra ubicación. Allí las restricciones son mucho menores, pero también tienen menos visibilidad y un acceso menos conveniente para los visitantes. Gracias a este sistema, el principal atractivo del evento sigue siendo el talento de los artistas locales y no los productos genéricos que pueden encontrarse en cualquier sitio. Mi esposo y yo visitamos una feria de manualidades el verano pasado y, sinceramente, nos decepcionó bastante. Creo que solo unos pocos puestos ofrecían piezas verdaderamente originales. La mayoría estaba llena de imitaciones de Labubu, juguetes económicos, imágenes generadas por inteligencia artificial impresas en distintos formatos y artículos hechos con impresoras 3D vendidos a precios exagerados. Era prácticamente lo mismo una y otra vez, repetido en casi todos los puestos. Lo más preocupante es que esta tendencia también está llegando a algunas tiendas vintage y de segunda mano. Recuerdo haber visto un puesto que vendía artículos que yo misma había visto anteriormente en plataformas de compras internacionales. Entre ellos había ganchos decorativos con cabezas de animales pintadas de color dorado y supuestos dulces retro que todavía pueden comprarse fácilmente en muchas tiendas. Algunos de los puestos ni siquiera vendían artesanías, sino que estaban promocionando esquemas de venta multinivel, como Sensi. Y hablando de eso, mi esposo y yo nos detuvimos en una pequeña tienda de recuerdos que parecía encantadora. Estaba junto a la carretera cuando regresábamos a casa después de una cita médica. El vendedor nos aseguró que todos los productos eran elaborados completamente a mano y que incluso podían personalizarlos según lo que quisiéramos. Todo sonaba perfecto hasta que, más tarde, por simple curiosidad, buscamos los artículos que habíamos comprado en internet. Para nuestra sorpresa, encontramos exactamente los mismos productos en AliExpress por aproximadamente una décima parte del precio que habíamos pagado. No eran piezas artesanales ni personalizadas, eran productos fabricados en masa que alguien estaba revendiendo con una historia mucho más atractiva. Sinceramente, fue una decepción enorme. Lo peor no fue haber pagado de más, sino descubrir que cada vez es más difícil distinguir entre los verdaderos artesanos y quienes simplemente intentan aprovecharse de la imagen de lo artesanal para obtener mayores ganancias. Geocaching solía ser una forma maravillosa de descubrir lugares nuevos, encontrar pequeñas joyas escondidas y conectar con otras personas que compartían el mismo interés. Era una actividad que mezclaba exploración, sorpresa y comunidad. Con el tiempo, se volvió extremadamente popular durante un buen periodo, y eso cambió mucho la experiencia. Muchos escondites tranquilos fueron descubiertos y dañados, algunos espacios naturales terminaron deteriorados, y varias de las cachés dejaron de ser creativas para convertirse simplemente en un recipiente de plástico olvidado en medio de la naturaleza, desgastado por el tiempo y el uso. Todo eso hizo que el pasatiempo perdiera parte de su encanto original para mucha gente. Hoy en día, la experiencia se siente más limitada. Las cachés suelen ser menos elaboradas, menos ingeniosas, y en general el nivel de cuidado parece haber disminuido, lo que hace que la actividad sea menos emocionante que antes. Mi padre y yo disfrutábamos mucho del geocaching juntos. Sin embargo, una de las razones por las que él terminó perdiendo interés fue la falta de respeto que algunas personas mostraban hacia las cachés. Había quienes apenas dedicaban unos segundos a buscarlas antes de marcarlas como no encontradas, otros que no las devolvían a su lugar correcto o que no cerraban bien los contenedores. Poco a poco, ese descuido fue afectando la experiencia y el sentido de comunidad que hacía especial al hobby. Las cosas empeoraron aún más cuando una de las cachés que él había escondido terminó desapareciendo porque, aproximadamente un año después, se construyó algo encima del lugar. Ese tipo de situaciones desanima bastante a cualquiera que invierte tiempo y cuidado en crear estos pequeños tesoros escondidos. También recuerdo que hace unos 20 años, mis amigos y yo hacíamos geocaching con mucha frecuencia. Con el tiempo, sin embargo, fuimos perdiendo el interés porque en nuestra zona ya no parecía haber personas que cuidaran las cachés con el mismo espíritu de antes. Muchas veces no se firmaban los registros, algunas personas tomaban objetos sin dejar nada a cambio, y otras colocaban cachés en lugares poco adecuados o poco respetuosos con el entorno. Yo mismo escondí una caché a finales de los años 90, y en aquel momento fue una experiencia realmente divertida. La página de geocaching de esa época era bastante básica, casi torpe, pero tenía algo especial. Ver las fotos de las personas encontrando tu escondite hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. El año pasado decidí intentar volver a la actividad junto a mi hijo. Sin embargo, la experiencia fue completamente diferente.
El proceso para registrar una caché se sentía excesivamente complicado, con muchas reglas, avisos y pasos de aprobación. En algunos casos, parecía más un trámite burocrático que un pasatiempo. Incluso hubo situaciones en las que moderadores o revisores de Internet rechazaban las ubicaciones o pedían cambios muy específicos sobre permisos de terreno, como si fueran los dueños del lugar, lo cual resultaba bastante frustrante. En ese momento no pude evitar pensar que el geocaching había pasado de ser una aventura sencilla y creativa a algo mucho más rígido y complicado, casi irreconocible comparado con sus inicios. El Black Friday solía ser un evento en el que realmente se podían encontrar descuentos importantes, especialmente en productos eléctricos. Era común ver rebajas reales en televisores, consolas y otros artículos tecnológicos. Hoy en día, la percepción es bastante diferente. En muchos casos, los productos que se promocionan durante estas fechas parecen ser modelos de menor calidad o versiones fabricadas específicamente para estas campañas, con características reducidas o especificaciones más limitadas. Esto me recuerda a lo que ocurrió con las tiendas de ropa todo a precio o los outlets. Antes eran espacios donde las marcas liquidaban colecciones antiguas o exceso de inventario. Sin embargo, con el tiempo, muchas empresas empezaron a producir ropa específicamente para estas tiendas, generalmente de menor calidad, lo que cambió por completo la experiencia. Además, una gran parte de estos productos termina eventualmente en vertederos, lo que genera un impacto ambiental considerable. En ese sentido, el Black Friday hoy en día a veces se siente más como una estrategia de marketing agresiva que como una verdadera oportunidad de ahorro. En algunos casos, incluso parece una forma de liquidar productos antiguos o de menor calidad bajo la apariencia de grandes ofertas. Todavía recuerdo una experiencia de cuando era más joven. El día que salió Assassin's Creed 2 coincidió con el Black Friday y me quedé esperando en GameStop desde muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana, con la esperanza de conseguirlo más barato. Tenía unos 12 años, así que probablemente no entendía del todo cómo funcionaban realmente las ofertas, pero en ese momento me hizo darme cuenta de que muchas veces el gran descuento no era tan significativo como parecía. Y al final, uno se queda pensando, ¿por qué incluso lanzar ciertos productos en Black Friday si en realidad no hay un beneficio real para el consumidor? Literalmente todos los lugares en la Tierra que descubrieron los influencers. Como alguien que ama los parques de Disney, el enorme aumento de influencers no solo ha hecho que los parques estén mucho más llenos y ocupados, sino que ha creado el estereotipo de adulto de Disney. El 90% del tiempo, el comportamiento incómodo de adulto de Disney es alguien haciendo algo para las redes sociales para seguir una tendencia. Hemos perdido tantas pequeñas ventajas o artículos del menú secreto o trucos en los parques porque se hacen virales en las redes sociales, y Disney tiene que eliminar la ventaja o el artículo del menú secreto o el truco porque pasó de un número reducido a que todo el mundo quiere exhibirlo y tener un momento en la tendencia. Como ejemplo, los servicios para discapacitados. Disney solía tener un sistema de servicios para discapacitados excelente, pero tantas personas publicaron sobre el truco de lo que reclamar para que pudieran omitir o tener una experiencia en una línea alternativa que Disney tuvo que restringirlo y reducir drásticamente quién podía reclamar los servicios para discapacitados. Incluso los cruceros han tenido que hacer cambios en sus beneficios. Tanta gente en el barco de crucero de Disney Adventure ha estado pidiendo montañas de comida a su habitación solo para publicar en sus redes y crear contenido sobre mira lo que está incluido en el precio de un crucero, a través del servicio a la habitación que antes era gratis y luego tirándola, que Disney está, por ahora solo en el Adventure, agregando una tarifa por servicio y un 18% de propina automática. La propina podría ser mayor porque está basado en Singapur, que realmente no da propinas, y la mayoría del personal de crucero de Disney recibe su dinero de propinas, pero aún así. En este momento es el espacio de influencer de la línea de cruceros. La gente está publicando que si quieres comida india, solo pide. El personal de cocina generalmente preparará comida india para la cena y con gusto la compartiría contigo. Y oh, vaya, aquí vamos de nuevo.